Hola y no, no es una publicidad de la marca, pero resulta que es como si lo hubiesen hecho a propósito. Pienso que debe tratarse tan solo de una mera casualidad, pero estas botellitas solo necesitan un par de agujeros para convertirse en un práctico y económico bebedero para colibríes. Vamos a necesitar una herramienta tipo taladro, un cautín o en su defecto lo podemos hacer también con un alambre caliente. Un poco de alambre de jardinería o ustedes pueden usar una cuerda o lo que tengan a mano. Con un poco de creatividad se puede llegar a fabricar algo bonito. Despojamos la botellita de la etiqueta y lo que hacemos a continuación son un par de agujeros por encima del cierre de la tapa interior. Esto permitirá un escape de agua que se represará en la tapa exterior. Ahora vamos a realizar la primera prueba para ver que funciona. Ponemos un poco de agua e invertimos la botella. Vemos unas burbujas de aire entrando, eso significa que hay agua saliendo hacia la tapa más grande. De paso, vamos a ver el nivel que alcanza y así poder hacer los agujeros en la tapa exterior. Una vez que determinamos el nivel que alcanza el agua en la tapa más grande, procedemos a hacer los orificios exteriores por donde el colibrí va a introducir su pico para alcanzar el agua. Los orificios exteriores se pueden decorar pintando una florecilla o si ustedes prefieren pueden pegar una flor artificial que servirá como guía para que el colibrí encuentre más fácil cómo beber el agua que pondremos allí. Con el alambre de jardinería haremos el amarre que nos va a servir para poder colgar el bebedero en nuestro jardín. Recordemos que si vamos a poner un bebedero de este tipo, vamos a acostumbrar al colibrí a beber allí, a realizar cada día esa ruta, por lo tanto debemos ser constantes. Si un día dejamos de hacerlo, el colibrí irá y al no encontrarlo su energía se verá seriamente afectada. A pesar de lo que se cree, estas pequeñas avecillas tan importantes en la polinización de muchas plantas son muy vulnerables. Un colibrí se alimenta principalmente de néctar, puede llegar a tener hasta 1200 palpitaciones y hasta 400 respiraciones por minuto, por lo cual tiene que ingerir grandes cantidades de azúcares que toma generalmente de las flores que visita. En las noches puede bajar a 30 palpitaciones y a 2 respiraciones por minuto, entrando en un estado de hibernación. Así la cosa, si un colibrí no llega a obtener alimento temprano en la mañana, puede llegar a morir.
De ahí la importancia que si vamos a poner un bebedero hay que procurar que sea una constante. El agua debe cambiarse al menos de día de por medio, aunque algunos lo hacen a diario. La mezcla se puede hacer de agua con azúcar o agua con miel. Aparte del néctar, un colibrí complementa su dieta con arañitas y pequeños mosquitos que le aportan las proteínas que necesita. Ubicaremos el bebedero cerca o en medio del jardín, procurando que el agua quede a cubierto de la luz del sol para que no se fermente por el calor. Aquí vemos que un colibrí no se resiste por mucho tiempo y llega a beber de nuestra botellita. Pero no solo él ha venido, también otra avecilla de jardín ha descubierto esta fuente de energía y ha venido a disfrutar. Se trata de otra pequeña ave conocida popularmente como reinita. Espero que puedan ponerlo en práctica en sus jardines. Un bebedero de fábrica y hecho de vidrio puede llegar a costar unos $21, mientras que esta sencilla botella sale por menos de $1. No olvides que puedes apoyarme comentando, dando me gusta al video y suscribiéndote a este canal. Muchas gracias por ver, nos veremos pronto.